Bien. Ahora vamos con is, ea, id. Is, ea, id. ¿Qué significa este, esta, esto, o él, ella, ello? Bien. Esto es lo que llamábamos antes, en la introducción a este tema, demostrativo gramatical, mientras que los otros eran demostrativos propiamente dichos. Y diréis vosotros, ¿qué diferencia hay entre is, ea, id, que significa este, esta y esto, con ik, aek, ok, que también significa este, esa, esta y esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo distingo uno del otro? Bien, los otros eran demostrativos, pronombres y adjetivos demostrativos. Is, ea, id también es un pronombre y un adjetivo demostrativo, solo que hace referencia a algo de lo que ya se ha hablado. Por ejemplo, si yo estoy diciendo, me encontré este perro por la calle, este, que acompaña a perro, tendría que ser o ik, aek, ok, según pues el género o el número. Pero si yo estoy diciendo, a ver si se me ocurre ahora, pues iba por la calle y me encontré al perro y iba por la calle paseando con mi perro y encontré este perro tan bonito que estaba en el parque y me lo traje conmigo. Este perro del que te estoy hablando es muy cariñoso. Cuando digo este perro del que te estoy hablando es muy cariñoso, este sería is, ea, id, porque hago referencia a algo de lo que ya he hablado. Es decir, si en una conversación o si en un texto introduzco algo por primera vez y tiene que ir con un demostrativo, tiene que ser con ik, aek, ok. Bien. Pero si en un texto o cuando yo estoy hablando hago referencia a algo de lo que he hablado hace un minuto o hace dos, pero todo en el mismo discurso, ese demostrativo no es el mismo que ik, aek, ok, sino que tiene que ser con is, ea, id. ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo como pronombre. Is estrenue pugnavit, que se traduciría como estoy hablando, pues por ejemplo de un guerrero que en una batalla pues cogió la bandera y se alzó entre los enemigos y encontró una espada en el suelo y la cogió para luchar y fue un héroe. Y entonces, después de contar todo esto, os digo, luchó bravamente. ¿Y por qué utilizo el is, ea, id? Porque antes de decir esa oración he estado contando una parrafada sobre esa persona, sobre todo lo que hizo. ¿De acuerdo? Bravamente. Lo voy a volver a repetir por si hay dudas. Diferencias entre ik, aek, ok e is, ea, id, significando los dos este, esta y esto, es decir, traduciéndose los dos igual. La diferencia está en que ik, aek, ok lo utilizo como demostrativo propiamente dicho, es decir, cuando introduzco algo por primera vez, digo, este coche, pues tiene que ser con ik, aek, ok, porque antes no he estado hablando de un coche. Pero si yo ya he estado hablando de algo previamente y hago referencia a lo que he dicho hace 5 minutos diciendo este muchacho, imaginaos que os estoy hablando pues de un alumno que tengo que digo me da problemas porque el otro día, esto es hipotético, para que veáis en una conversación, me da problemas, este niño me da problemas, porque el otro día llamé a su casa para saber por qué no traía los deberes y por lo visto le había contado una bola a sus padres.
Y me dicen, ay, sí, pues me ha contado una abuela, le había contado una abuela a sus padres de que no tenía nunca deberes. Este niño inventa mucho. En este niño inventa mucho, ¿qué tengo que utilizar? ¿El ik, aik, ok o el is, ea, id? Como yo ya he estado hablando de este niño durante un rato, contando los problemas que me daba en el colegio, en clase, y las bolas que le contaba a los padres, este niño inventa mucho sería con is, ea, id, porque estoy hablando de un niño del que ya he hablado. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si me he explicado bien, a lo mejor me hago un poco de lío explicando, pero que a ver si ha quedado claro. Bien, son explicaciones un poco prosaicas, pero mi intención es que las entendáis bien y todos los niveles, que sea entendible por todos los niveles. Bien. Y se estrenue pugnavit, este luchó bravamente, de un soldado del que ya he hablado largamente. Esto como pronombre. Vamos a poner como adjetivo. Como adjetivo, ¿cómo sería? Ismiles estrenue pugnavit, que sería este soldado luchó bravamente. Bueno, notad que aquí es is, porque es un nominativo, porque hace de sujeto de pugnavit, es un pronombre, y aquí es is haciendo de adjetivo porque va con un sustantivo que está también en nominativo, y los dos hacen de sujeto de pugnavit, los dos, uno como sustantivo y otro como adjetivo que acompaña al sustantivo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces voy a borrar esto de aquí abajo para luego empezar a declinar. Bien, ya teníamos el nominativo, que era is, ea, id. El nominativo singular. El acusativo singular sería, de nuevo tampoco evocativo, el acusativo sería eum, eam, id. El genitivo sería eius, para los tres géneros. Sería el dativo sería ei, para los tres géneros, y luego el ablativo sería eo, ea, eo. Y luego el plural sería o bien ei o i, que también se encuentra la forma i, aunque es más común ei, eae, ea, ves que como es el neutro acaba en a. El acusativo sería eos, eas, ea. El genitivo sería eorum, earum, eorum. El dativo sería eis o is, para los tres géneros, pero de nuevo os vuelvo a decir que lo que más se ve es eis. Y el ablativo plural sería pues igual, eis o is, y de nuevo os vuelvo a decir que eis es la forma más habitual para los tres géneros. El uso de is ea id, pues es una especie de demostrativo gramatical y se usa, pues como os he dicho, refiriéndose a un objeto mencionado anteriormente, o sea, primero objeto ya mencionado, bien, también en función de pronombre personal de la tercera persona, sobre todo en los casos oblicuos. Los casos oblicuos se refieren a los casos que no son sujeto, como por ejemplo un complemento directo. Vamos a ver, os voy a poner un ejemplo ahora. La función de pronombre personal de tercera persona en los casos oblicuos.
Y os pongo un ejemplo que sería un vidi, que sería le vi, o is iraskor. Is, que como veis es la forma esta, iraskor, que sería me rito con ellos. Como ves, tanto eum como is no hacen la función de sujeto. A eso se le llaman casos oblicuos, los que no hacen función de sujeto. Y también se utiliza is, ea, id como antecedente de un relativo. Por ejemplo, is quen videtis frater meus est, que traducido sería este, como veis es el antecedente de este pronombre relativo. Que veis, este que veis es mi hermano. Y aquí este hace de antecedente de un pronombre relativo. Bien, el caso siguiente que vamos a ver será el de idem, eadem, idem. En el caso de idem, eadem, idem, significa lo mismo, el mismo, la misma o lo mismo. El mismo, la misma, lo mismo. Bien, como sabéis en español, esta palabra ha llegado, idem, ha llegado al español en el lenguaje coloquial cuando se quiere dar a entender que es que repetimos lo mismo que dijimos antes. Pues es, por ejemplo, varias personas que están hablando, ¿tú qué dices? ¿Dices esto? Pues sí, pues yo también. ¿Y tú? Pues yo idem. Yo lo mismo. Significa eso. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a proceder a hacer la declinación. Tampoco hay vocativo, como en los casos anteriores, y voy a hacer la letra un poco más pequeña porque esto ocupa bastante. Sería eundem, el acusativo eundem, eandem, idem. Y lo mismo que os dije yo al principio de los vídeos, y es que aquí dem es la parte invariable, la parte que varía y que se declina es i, ea, i, y aquí eun, ean, i, ¿de acuerdo? Dem es la parte invariable, esto no varía nunca, lo que varía es lo anterior. El genitivo sería eiusdem para los tres géneros, lo mismo. El dativo sería eidem para los tres géneros, lo mismo. Y el ablativo sería eodem, eadem y eodem. ¿Cómo sería el plural? Pues en el plural lo mismo, tampoco hay vocativo, y sería eidem. También existe la forma iidem, pero lo que suele ser más habitual es eidem, eaedem, eadem. No sé si me queda un poco apelotonado, pero bueno. El acusativo sería eosdem, easdem y eadem.
El genitivo plural sería eorundem, earundem, earundem y eorundem. Y después el dativo y el ablativo sería eisdem o iisdem para los 3 géneros, y lo mismo el ablativo, que sería eisdem o iisdem también para los 3 géneros. Y como veis, idem, eadem, idem es un compuesto de is, ea, id más la partícula dem, solo que antes de la d, en los casos en que llevan, por ejemplo, eam en is e id, que sería eam, y que lleva m, en el caso de añadirle la dem, esta m cambia por una n y se añade la partícula dem, y entonces quedaría eandem, como en este caso. Es muy sencillo. Bien, y significa eso, lo mismo, o sea, el mismo, la misma, lo mismo. Por ejemplo, como pronombre tenemos idem acquidit, que sería sucedió lo mismo, que aquí sería un pronombre, porque sería el sujeto de este verbo, o en el caso de que fuera un adjetivo sería eadem, que veis que aquí sería un nominativo, porque coincide, eadem res acquidit, que sería sucedió la misma cosa. Aquí como adjetivo van en el mismo género y el mismo número que el sustantivo que acompaña, que sería de res rei, que sería un femenino de la quinta declinación, y sería nominativo, y por lo tanto sería todo esto el sujeto de acquidit, eadem como adjetivo de res. Bien, vamos a pasar ahora al último que nos queda, que es ipse, ipsa, ipsum, que significa el mismo, ella misma y lo mismo. Vamos a pasar pues a declinar ipse, ipsa, ipsum. Cuando lo nombramos es ipse, ipsa, ipsum, y significa el mismo, ella misma, vamos a ponerle aquí ella misma, o lo mismo. Bien, sería ipse, ipsa, ipsum. El acusativo, porque no existe vocativo, sería ipsum, ipsam, ipsum. El genitivo sería ipsius, que sería para los 3 géneros, y ipsi, el dativo, para los 3 géneros. Y el ablativo sería ipso. Los ablativos siempre suelen ser lo más fácil, sobre todo los de singular. Ipsa, ipso. ¿Cómo sería el plural? El plural sería ipsi, ipsae o ipsae, ipsa. El acusativo sería ipsos, ipsas, ipsa.
el genitivo sería ipsorum, ipsarum, ipsorum. Y el dativo y ablativo sería ipsis para los 3 géneros y el ablativo ipsis para los 3 géneros. ¿Cuál es el cómo se distingue, o sea, el uso de ipse comparado con el de idem? Ipse, ipsa, ipsum con el de idem, eadem, idem. Bien, debe distinguirse el sentido de idem del de ipse en que idem sirve para hacer referencia al mismo objeto del que se ha hablado antes. Es decir, idem hace referencia al mismo objeto del que se ha hablado antes. Mientras que ipse sirve sobre todo para distinguir una persona o clase de personas o cosas y oponerla a otras. Para distinguir personas, cosas o clases de cosas o personas, para distinguirlas por oposición, o sea, oponiéndolas a otras. Vamos a ver un ejemplo. A ver, ¿dónde lo escribo? El primer ejemplo lo voy a escribir aquí. Bien. Un vidi in eodem foro, que sería le vi en el mismo foro. Es decir, en el mismo que dije antes, cuando he estado hablando del foro, o sea, en el mismo foro que dije antes. Entonces, aquí decimos eum porque hacemos referencia al mismo objeto del que ya hemos hablado. Pero si digo in ipso foro saltavit, la traducción sería se puso a bailar en el foro mismo. Es decir, en pleno foro, ahí, delante de todos, ¿no? O, por ejemplo, si decimos Balbae se ipsae aperuerunt, que se traduciría las puertas se abrieron por sí mismas. Como veis, esa es la diferencia entre idem, eadem, idem e ipse, ipsa, ipsum. Idem hace referencia a el mismo objeto del que ya he estado hablando, como en el ejemplo este que vemos aquí, que tenemos eum vidi in eodem foro, le vi en el mismo foro, en el mismo que dije antes, ¿no? O lo vi en el mismo foro, esto parece un poco de leísmo. Lo vi en el mismo foro que te dije antes. Sin embargo, si digo in ipso foro saltavit, digo, se puso a bailar en el foro mismo, o sea, en el propio foro, ahí delante de todo el mundo, así, ala, por las buenas. En este caso de Balbae se ipsae aperuerunt, es las puertas se abrieron por sí mismas, se abrieron por sí solas. Bien,
Y hasta aquí pues sería lo que se podría decir sobre pronombres y adjetivos demostrativos. Espero que os haya sido de ayuda y si tenéis alguna duda, pues no tenéis más que dejármelo aquí. De todos modos, intentaré más adelante poner ejercicios explicando pequeñas oraciones de sintaxis para analizar y localizar perfectamente sin ningún problema los adjetivos que acompañan a sus sustantivos, incluso cuando estas formas, en vez de ser adjetivos, pues hacen de pronombres, y la función que les corresponda tanto de sujeto como complemento directo. ¿Vale? Pues nada, pues muchas gracias por ver estos vídeos. Si os gusta, ya sabéis, darle que sí.